juego estático, quizás el más famoso que existe, que es el dilema del prisionero. Imagínense que la policía captura a dos delincuentes, los separa en cuartos distintos para interrogarlos y les ofrece, ¿no? Les ofrece un trato. Si ellos confiesan, van a recibir una pena, un castigo menor que si no confiesan y son delatados por el compañero, el otro delincuente que está en el otro cuarto. Los delincuentes saben que si no confiesan, los dos no confiesan, la policía no tiene suficientes pruebas para condenarlos por mucho tiempo. Pero el gran temor que tienen es que ellos no confiesen, mientras que el otro compañero sí confiesa, con lo cual está en el peor de los mundos. Este dilema es un dilema que refleja la dificultad de encontrar cooperación entre los agentes económicos en una situación en la cual, si uno se desvía, obtiene ganancias extraordinarias. El óptimo social es una cooperación entre todos, pero existen en el corto plazo grandes ganancias de desviarse de esta cooperación. Al final, como tenemos este problema, como tenemos este dilema, ningún agente termina cooperando y terminamos en la peor de las situaciones para la sociedad. Esto está muy bien reflejado en el famoso juego del dilema de los prisioneros. ¿Qué es lo que vamos a reflejar ahora? Tenemos para el jugador 1 y el jugador 2 las siguientes opciones: confesar o no confesar para cada uno de estos jugadores. Si no confiesan, ambos no confiesan, es difícil encontrar pruebas, por lo tanto, solo pueden ir a la cárcel un año cada uno. Si ambos confiesan, van a estar 5 años en la cárcel cada uno. Pero si uno confiesa y el otro no confiesa, el que confiesa no recibe ningún año de cárcel y el que no confesó, al ser delatado por el otro delincuente, termina yendo 9 años a la cárcel. Esta situación lo que impone es una decisión estratégica, porque el jugador 1 no sabe qué va a hacer el jugador 2. Esta decisión estratégica se hace pensando qué cosa es lo mejor para mí, dado lo que está pensando, lo que va a hacer el otro jugador. Analicemos desde el punto de vista del jugador 1 cuál es la retribución, cuál es el pago que va a tener, es decir, en este caso, cuántos años de cárcel va a tener en función de lo que decida el jugador 2. Entonces, para el jugador 1 tenemos: si el jugador 2 decide confesar, el jugador 1, si confiesa, recibe 5 años. Entonces, el jugador 1, si confiesa, recibe 5 años de cárcel, y si no confiesa, recibe 9 años de cárcel. Es evidente que, asumiendo que el jugador 2 va a confesar, el jugador 1 va a escoger confesar. Termina yendo menos años a la cárcel. Ahora, ¿qué pasa si el jugador 2 decide no confesar? Si el jugador 2 decide no confesar, entonces el jugador 1, si confiesa,
no va a la cárcel, sale libre inmediatamente, y si no confiesa, solo termina yendo 1 año a la cárcel. ¿Qué cosa es mejor para el jugador 1? Confesar. ¿Por qué? Porque sale libre. Entonces nos podemos dar cuenta que no importa qué acción tome el jugador 2, tenemos una estrategia dominante. Para el jugador 1. La estrategia dominante para el jugador 1 es confesar. Nosotros podemos hacer exactamente el mismo análisis para el jugador 2. ¿Cuántos años de cárcel va a tener el jugador 2 si el jugador 1 decide confesar? Y luego analizar si el jugador 1 decide no confesar. Como es simétrico el juego, el resultado va a ser evidentemente el mismo para el jugador 2. La mejor estrategia, la estrategia dominante para el jugador 2 va a ser confesar. Resultado de este juego, tenemos estrategia dominante para el jugador 1, confesar. Estrategia dominante para el jugador 2, confesar. Nuestro equilibrio es uno en el cual ambos prisioneros, ambos delincuentes terminan confesando. Resultado, se van 5 años a la cárcel cada uno. Es importante reflexionar sobre esto. Hay 2 temas fundamentales. Uno es que este juego tiene un equilibrio. ¿Por qué tiene un equilibrio? Es un equilibrio que se conoce en la literatura como equilibrio tipo Nash. Esto fue planteado, definido por John Nash, Premio Nobel de Economía en 1994, porque ningún agente, ningún jugador tiene incentivos para cambiar su estrategia. Si el jugador 2 confiesa, el jugador 1 está mejor confesando. Y si el jugador 1 decide confesar, el jugador 2 está mejor confesando. Resultado, tenemos un único equilibrio de Nash, tipo Nash. Entonces, es posible alcanzar con estrategia pura un equilibrio Nash en un juego bajo estas características. La segunda reflexión tiene que ver con lo siguiente, fíjense. Aquí los delincuentes se van 5 años a la cárcel. Deciden confesar. Su mejor opción para ellos era evidentemente que ambos no confiesen. Si ambos logran un compromiso creíble, que ninguno va a confesar, hubiésemos tenido este resultado. Un resultado en el cual no van 5 años, sino van 1 solo año a la cárcel. Hubiesen estado evidentemente mejor. ¿Cómo es posible no alcanzar este equilibrio? ¿Por qué ocurre eso? Porque si nos paramos en este punto, cada uno de los agentes tiene un incentivo para desviarse. Si quedamos los 2 en no confesar antes de ir a los cuartos de interrogación, el incentivo que yo tengo, asumiendo que mi compañero no va a confesar, es confesar. Yo salgo libre, yo mejoro mi utilidad, mejoro mi retribución, porque ya no voy a la cárcel 1 año, sino salgo libre, aunque mi compañero va a estar mucho peor, porque se va 9 años a prisión. Entonces hay incentivos para desviarse de un comportamiento que maximiza la utilidad entre esta sociedad de agentes. Y este es un tema fundamental. Rousseau, el famoso filósofo francés, en su discurso sobre el origen de la desigualdad de los hombres, nos plantea este mismo
dilema 200 años antes que formalmente se planteara en la literatura económica. Él nos habla de la fábula de la caza del ciervo y nos dice que van 4 cazadores, cada uno mantiene una posta, y que si mantienen su posta y esperan ahí, van a cazar al ciervo y obtienen una presa grande para repartir entre todos, y todos van a estar muy bien. El problema es que hay conejos, y estos conejos, cuando pasan junto a un cazador, le generan la duda y la incertidumbre. ¿Estarán los otros manteniendo su posta o han ido a perseguir conejos? Porque si no han hecho eso, si no mantienen su posta y se han ido a cazar conejos, el ciervo se nos va a escapar. Yo estaría, por tanto, mucho mejor cazando el conejo que esperando acá sin recibir nada porque el ciervo, el venado, se escapó. Rousseau, de una manera bastante más literaria, nos presenta el mismo problema del prisionero. Y Rousseau nos dice que si dentro de una sociedad encontramos los mecanismos para cooperar entre todos, vamos a obtener el máximo posible en la sociedad, vamos a estar bastante mejor. Estos problemas que tienen que ver en esencia con confianza, con mecanismos de comunicación, con instituciones que generen comportamientos óptimos en nuestra sociedad, son temas centrales de políticas públicas hoy en día. El siguiente juego que vamos a analizar es el juego conocido como matching pennies. Los pennies son monedas de 1 centavo en Estados Unidos y es originalmente con la moneda en la cual se hacía este juego. De lo que se trata es ver si 2 jugadores que tienen que escoger cara o sello en sus monedas logran empatar, emparejar las monedas. Entonces, en este juego tenemos 2 jugadores. Las acciones básicamente son escoger cara o sello, y los pagos son los siguientes. Si ambas monedas son iguales, es decir, cara a cara o sello sello, el jugador 2 se lleva la moneda del jugador 1. Entonces el jugador 2 tiene una moneda adicional. Pero si tenemos distintas las monedas, sello y cara o sello, entonces el jugador 1 se lleva la moneda del jugador 2. Este es el esquema básico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es representar este juego en su forma normal. Aquí tenemos al jugador 1 y acá tenemos a nuestro jugador 2. Y las acciones son cara o sello, cara o sello. Y dijimos que en el caso en que coincidan las monedas, ya sea cara o sello, el jugador 2 se llevaba la moneda. Es decir, el jugador 2 tiene un pago de 1 y es evidente que el jugador 1 pierde su moneda. En el caso contrario, es decir, los espacios vacíos de esta matriz, cuando no tenemos igualdad o coincidencia, cara-sello o sello-cara, el jugador 1 se queda con la moneda del jugador 2 y el jugador 2 pierde su moneda. Analicemos si es que existe un equilibrio Nash, un equilibrio con estrategia pura tipo Nash. ¿Qué pasa si el jugador 2 escoge cara? Si el jugador 2 escoge cara, los pagos
para el jugador 1 son con cara -1, con sello 1. Entonces, si el jugador 2 escoge cara, para el jugador 1 la mejor estrategia es escoger sello, donde él está ganando una moneda. Pero si el jugador 1 está escogiendo sello, la mejor estrategia para el jugador 2 será escoger sello. Pero cuando el jugador 2 escoge sello, el jugador 1 pierde -1, por lo tanto, su mejor estrategia es escoger cara. No tenemos un equilibrio Nash, no tenemos un equilibrio de estrategias puras en la cual ante las acciones de un jugador el otro está conforme con lo que ha decidido y a la inversa el otro jugador también está conforme con mantenerse con esa estrategia. No tenemos estrategias dominantes que nos lleven a un equilibrio. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué tipo de solución tiene un juego de esta naturaleza? La única manera es encontrar estrategias mixtas, en la cual aleatoriamente nosotros asignamos probabilidades de jugar cara o sello para ambos jugadores. Supongamos, vamos a utilizar otro plumón, supongamos que el jugador 1 escoge jugar la estrategia cara, o perdón, la acción cara con probabilidad R y con probabilidad, evidentemente, 1 menos R, la acción S. Y para el jugador 2, la probabilidad de jugar cara es Q y la probabilidad de jugar sello es 1 menos Q. Pensemos un ratito, desde el punto de vista del jugador 1. ¿Qué pasa si Q es un número cercano a 1? Es decir, es muy probable que el jugador 2 escoja cara. ¿En qué situación voy a estar mejor yo? ¿Escogiendo cara o escogiendo sello? Es evidente que voy a escoger sello. ¿Y le voy a asignar algún tipo de probabilidad? No. Siempre voy a tener una estrategia pura, que es escoger sello, si yo sé que Q es muy alto, es muy cercano a 1, es muy probable que juegue cara. ¿Qué pasa si Q es cercano a 0? Es decir, es muy probable que escoja sello. En ese caso, yo voy a escoger sello. Y mi probabilidad de jugar C va a ser 1, porque en este caso yo obtengo como ganancia 1. ¿Qué pasa si Q es un medio? Es decir, es probable, con igualdad, en ambos casos, de que juegue cara o sello. En este caso, veamos cuál es la retribución para el jugador 1 de escoger cara. Con probabilidad 1 medio, yo pierdo -1, con probabilidad 1 medio, yo gano 1. Mi resultado final es 0. ¿Y qué pasa si yo juego sello? Con probabilidad 1 medio gano 1 y con probabilidad 1 medio pierdo 1. Resultado final, mi valor esperado es 0. Es decir, yo estoy absolutamente indiferente entre jugar cara o jugar sello. Resultado final es totalmente aleatorio. Ya no imputo probabilidad a C o a S, perdón, ya no imputo una probabilidad 1 a C o probabilidad 0 o 1 a S. Es totalmente aleatorio. Y eso es un poquito el resultado que nos va a dar con estrategias mixtas este juego. Vamos a formalizar esto. Para el jugador 1, el valor, lo que obtiene el jugador 1, el valor esperado de determinadas acciones, ¿no?
Si yo juego C con probabilidad R, voy a obtener una ganancia que es probabilidad Q por menos 1 más probabilidad 1 menos Q por 1. Y voy a obtener con probabilidad 1 menos R en el caso del jugador 2 juegue cara con probabilidad Q 1 más con probabilidad 1 menos Q menos 1. Por lo tanto, tenemos R que es igual a 1 menos 2Q más 1 menos R por menos 1 por 1 es menos 1, menos 1 por menos Q es más Q. Por lo tanto, es 2Q menos 1. Y aquí podemos identificar claramente lo que habíamos comentado anteriormente. Cuando Q es menor a 1 medio, lo que nosotros tenemos es que esto es positivo y esto es negativo. Por lo tanto, no le asigno ninguna probabilidad a jugar serio. Mi probabilidad de jugar cara es 1. A la inversa, cuando Q es muy alta, es mayor a 1 medio, cercano a 1, esto es negativo y esto es positivo. Por lo tanto, yo le asigno probabilidad 1 a jugar serio. Y si Q es igual a 1 medio, yo estoy absolutamente indiferente porque el valor esperado es 0. ¿No? Si esto es 1 o 0 o 3/4 y este es el correspondiente, me da exactamente lo mismo, 0. Cuando analicemos nosotros elección bajo incertidumbre, lo que nosotros vamos a ver es que este es un juego justo, o en inglés un fair game, fair bet. Lo que vamos a hacer ahora es reflejar la función de mejor respuesta, cuál es la mejor respuesta del jugador 1 ante esta estructura de probabilidades. Este diagrama vamos a tener a Q, que son las probabilidades del jugador 2 de escoger cara o sello, y a R, que son las probabilidades del jugador 1 de escoger cara o sello. Y es evidente que los puntos críticos son 0, 1 medio y 1. ¿Qué pasa si Q era un número bajo que estaba entre 0 y 1 medio? ¿Cuál era la mejor respuesta del jugador 1? Si Q es menor a 1 medio, esto es positivo y evidentemente yo termino escogiendo R igual a 1. ¿Qué pasa si Q está entre 1 medio y 1? Si Q es mayor a 1 medio, entonces esto es positivo y yo escojo siempre 0, es decir, R igual a 0. ¿Y qué pasa si Q es exactamente 1 medio? Yo estoy indiferente. Entonces le puedo asignar cualquier valor. Cualquier probabilidad a R me es absolutamente
indiferente. Esta es la función de mejor respuesta del jugador 1. Si hacemos el mismo análisis para el jugador 2, y recomiendo que ustedes realicen este análisis por su cuenta, lo que nosotros vamos a encontrar es lo siguiente. Esta sería la función de mejor respuesta del jugador 2. Para valores de R menores a 1 medio, Q es igual a 0. Para valores de R mayor a 1 medio, Q es igual a 1. Y para valores de R igual a 1 medio, está absolutamente indiferente. Resultado del juego, 1 medio. Tenemos un equilibrio con estrategias mixtas en la cual se asigna probabilidad 1 medio de escoger cara o sello. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que cuando jugamos este juego lo que tenemos que hacer, los dos agentes, los dos jugadores, es lanzar las monedas al aire. Y lo que vamos a obtener es un resultado que va a depender de un evento cuya probabilidad es 1 medio.